Bueno, damos la bienvenida de regreso a este estudio del Evangelio de Juan. En la clase pasada habíamos hablado acerca del equilibrio de la salvación. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos aquí para encadenar esta nueva clase. Y habíamos hablado del equilibrio de la salvación, de por qué se llama esta parte el equilibrio de la salvación. Y es porque la salvación es 100% de Dios, pero nosotros tenemos una tarea que hacer. Nosotros también tenemos una parte, unos deberes que tenemos que hacer, y habíamos hablado que entre esos deberes nosotros teníamos la oración, la lectura de las escrituras. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Aquí más o menos está. Los deberes del caminar, entre los deberes del caminar cristiano están la oración, la lectura de las escrituras y su estudio. Tener temor reverente hacia Dios, participar de la Santa Cena, ser agradecido, estar alegres, perdonar al prójimo y alejarse de cosas malas como la mentira, la inmoralidad sexual, la ira, las conversaciones obscenas y la codicia. Entonces, todas estas cosas son deberes que nosotros tenemos que hacer cuando nos declaramos cristianos y cuando decimos que hemos sido salvos. La salvación es del Señor, completamente, de principio a fin. Él nos revive en nuestros corazones que estaban muertos en delitos y pecados. Él nos da tanto el querer como el hacer y nos regala esa fe, que la fe también es un don de Dios. Todas estas cosas las encontramos en los dos primeros capítulos del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Y entonces esto está dentro de los deberes cristianos. Lo que habíamos leído ahorita es la parte que nos corresponde. Si la salvación es de Dios, nuestra parte en este equilibrio de la salvación es hacer lo que sigue, que es estas cosas que escribimos. Y sabemos que aquí hay algunas de ellas que para nosotros es bien complicado llevarlas a cabo en nuestra vida diaria. Una de las más difíciles es perdonar al prójimo, porque nosotros podemos perdonar a las personas que amamos, pero el Señor va más allá y nos dice que amemos aún a nuestros enemigos, porque qué de grande hace alguien que perdone a alguien que ama. No hizo mucho, hasta los malos hacen lo mismo, pero perdonar a los enemigos, eso es algo que el Señor nos pide que hagamos como Él lo hizo, porque nosotros lo que tenemos que ser es un reflejo de lo que nuestro Señor Jesucristo mostró aquí en la tierra, lo que Él hizo aquí en esta tierra para mostrar quién era Él. Y Él, con la santificación, que cada día nos va llevando en esta santificación, quiere que nosotros, quiere formar en nosotros el carácter suyo, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y dentro de esas cosas tenemos que ver esto, el perdonar al prójimo, el estar alegres, el ser agradecidos, son cosas que a nosotros nos cuestan. Nosotros tenemos que ser agradecidos hasta por el aire que respiramos, porque también es creación del Dios del cielo. Pero a nosotros se nos olvidan cosas como esas porque las tenemos todos los días y son cosas bien, muy simples. La comida, nosotros tenemos que agradecer por tener comida todos los días en la mesa, por levantarnos, por abrir nuestros ojos y ver la vida en un día más. Y ante todo tenemos que ser agradecidos por la salvación y la vida eterna. Pero a nosotros estas cosas se nos pasan a agradecerlas muchas veces, muchas, muchas veces. Y alejarse de las cosas malas como la mentira. Esta sí que es bien difícil porque nosotros en cualquier momento nos encontramos diciendo una mentira. Y a veces decimos, ay, la mentira era muy pequeñita, eso no tiene nada de malo. Para el Señor no hay mentira grande ni mentira pequeña, hay mentira. Mentir no está bien. La inmoralidad sexual, pues ya sabemos que esto ha sido desde el principio del tiempo, cómo Satanás ha querido eh, meter inmoralidad sexual en la sociedad, la ira, las conversaciones obscenas y la codicia. Esto de la codicia parece que esto no es para nosotros, porque es para las personas ricas, que son tan codiciosos, pero nosotros todos los días estamos codiciando algo, todos los días queremos algo, algo que nuestra carne desea.
No importa lo que sea pequeño o grande, es codicia. Y nosotros todo el tiempo estamos codiciando. Entonces tenemos que mirar todas estas cosas. Tenemos que mirarnos todos los días, examinarnos todos los días y tratar lo más posible de ir eliminando todas estas cosas en nuestras vidas. Y esa es nuestra tarea en el equilibrio de la salvación. No me voy a quedar mucho aquí porque recuerdo que la clase pasada lo vimos, entonces no lo vamos no vamos a profundizar en esto. Igual, como lo dijimos la vez pasada también, lo más importante para nosotros es entender el significado de los versículos, porque para profundizar tenemos cantidades de libros, pero necesitamos primero empezar por el significado de los versículos que estamos leyendo, por qué se dijeron, qué significan. Entonces, avancemos y en la última parte que habíamos visto dice que Juan registra el llamamiento de Jesús para salvación de los primeros discípulos, en un pasaje que ilustra perfectamente el equilibrio bíblico entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Primero nos encontramos con las almas que buscan y luego con el Salvador que las está buscando. Nosotros tenemos que buscar, pero el Salvador siempre nos está buscando a nosotros primero. Cuando Él hace la obra en nosotros, cuando su Espíritu Santo transforma nuestros corazones, quiere decir que Él ya nos había buscado y nosotros empezamos ya, después de que somos transformados, empezamos a buscarlo a Él. Entonces vamos a ver en este pasaje esa responsabilidad humana y la soberanía divina en este llamamiento. Vamos a leer en Juan capítulo 1 del 38 al 42, versículo 38 al 42, y vamos a estar hablando de estos versículos. Dice la palabra de Dios, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estos son los versículos del capítulo 1, versículos 38 al 42. Entonces aquí vemos a unas personas buscando a Jesús, pero sabemos y entendemos que para que esas personas vayan a Él ya ha habido una transformación en sus corazones, porque en el pueblo de Israel había muchísimas personas habían escuchado de Jesús, pero esas personas no vinieron a Jesús, vinieron los que ya habían sido transformados. Vamos a leer un poquito de este comentario y vamos hablando de estos versículos. Como ya se indicó en el capítulo anterior de esta obra, Juan el Bautista había encaminado a Jesús, el Cordero de Dios, a Andrés y a Juan, a dos de sus discípulos. Esta sesión continúa el relato de su encuentro inicial con el Señor. A ver, vamos a recordar un poquitico porque esto estaba en los versículos anteriores. Cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dos de los discípulos de Juan fueron detrás de Jesús, se fueron caminando detrás de Jesús. Estamos hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el que expresó esto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos dos discípulos lo oyeron decir eso y se fueron detrás de él. Por eso empezamos en la lectura que dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Entonces, para que encadenemos ahí esta parte también de los versículos anteriores, Juan el Bautista los había encaminado a Jesús. Habíamos hablado en clases pasadas también cómo Juan el Bautista siempre eh, ponía a la gente a mirar hacia Jesús. Decía como, no soy yo no soy el Mesías, yo no soy nadie, es otro, es él, el que yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Entonces él siempre estaba guiando a la gente a mirar hacia Jesús y a estos discípulos también los guió. Suponemos que habían más discípulos con Juan el Bautista, que no eran simplemente dos discípulos, pero dos de los que estaban ahí fueron detrás de Cristo. No sabemos quiénes más eran discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos de Cristo, pero hasta donde sabemos eran estos dos. Y entonces, como estábamos diciendo ahora,
Solo dos lo siguieron, quién sabe cuántos habían allí, porque esos dos ya habían sido transformados en su corazón, esos corazones ya habían sido revividos por el Espíritu Santo. Entonces, continuamos aquí. Esta sección continúa el relato de su encuentro inicial con el Señor. Cuando Andrés y Juan, perdón, se fueron tras él, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Él no hizo esta pregunta para obtener información, puesto que en su omnisciencia ya sabía lo que ellos querían. Mire la pregunta, ¿qué buscáis? Debió haber preguntado, ¿a quién buscan o quién buscáis? Pero como el Señor sabía lo que había en sus corazones, pregunta, ¿qué? ¿Qué cosa están buscando? No a quién están buscando. El hecho de que fueran seguidores de Juan el Bautista indicaba que estaban convencidos de su pecado y buscaban el perdón y la justificación del Mesías. En vez de eso, el Señor les hace la pregunta para llevarlos a considerar sus motivos. No les preguntó a quién estaban buscando, sino qué estaban buscando. Vemos que aquí otra vez recalca que como eran seguidores de Juan el Bautista, ya estaban convencidos de pecado. A muchas personas uno les habla y sabemos que muchas personas han escuchado hablar del pecado que todos tenemos en nuestros corazones, pero no todo se convierte. Muchísima gente ha escuchado hablar sobre que todos somos pecadores, pero no todos siguen a Cristo. Y estos dos discípulos ya estaban convencidos, ya habían tenido una transformación en su corazón y fueron a Jesús a buscar al Mesías para buscar la justificación por sus pecados. Hay un comentarista que se llama R.C. Lenski y él dice lo siguiente, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son de una pregunta magistral. Los lleva a mirar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Hay una promesa oculta en la pregunta, ¿qué están buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno. ¿Qué tesoro tiene el Mesías? Salvación y vida eterna, sobre todo la vida eterna. Nosotros sin salvación no podemos alcanzar la vida eterna, pero sin salvación podemos ir al infierno, que también es eterno. Cuando hablamos de vida eterna es vida verdadera, porque los que están en el infierno también tienen vida, pero vida en sufrimiento. Cuando la Biblia habla de la vida eterna es una vida en Cristo, una vida con Cristo en el cielo donde mora el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Los demás también van a tener vida, pero vida en el infierno, una vida de tormento, de tortura. Y esto no lo menciona la Biblia como vida. La verdadera vida es la que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él tiene ese tesoro y Él está guiando a estas personas a, a indagar en sus corazones qué es lo que verdaderamente quieren, si están buscando ese tesoro que el Señor brinda. Continuamos aquí leyendo. Andrés y Juan, tal vez intimidados por la presencia de Jesús, no respondieron directamente la pregunta, sino que hicieron otra. Ellos contestaron con una pregunta. Dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le preguntan dónde se estaba quedando, dónde dormía él. Rabí era un título de honor y respeto que traducido es maestro, como lo aclaró Juan para sus lectores gentiles. Porque esta carta de Juan es dirigida tanto a gentiles como a judíos o a israelitas. Entonces, él hace esta traducción para la gente que hablaba en griego, porque para ellos los griegos eran los gentiles en el mundo de aquel tiempo. Entonces, dice rabí, que para los judíos saben que es un gran maestro, no a cualquier maestro le dicen rabí, sino un gran maestro. Y traduce para los griegos que rabí significa maestro. La pregunta de Andrés y Juan no era solo para saber dónde residía, estaban pidiendo cortésmente una entrevista privada y amplia con él. La pregunta también señalaba su voluntad de convertirse en sus discípulos.
Claro que el Señor sabía todo esto, pero para nosotros esto es nuevo, saber que ellos lo que estaban buscando era intentar una entrevista con Él, no pensaron que ellos en esa misma hora iban a poder tener lo que ellos estaban buscando, poder conversar con Él. Entonces la respuesta inmediata de Jesús era la invitación que Andrés y Juan estaban esperando. Venid y ved. Ellos no esperaban eso, sino que esperaban que les dijeran dónde moraba para ellos después poder ir a buscar una entrevista con él. Sin embargo, el Señor les contesta, venid y ved. Yo no me alcanzo a imaginar la sorpresa de ellos dos. Me imagino, trato de imaginarme como la emoción de que le diga, vamos, vamos para que vean. Pero Jesús ofrecía a estos hombres algo más que descubrir dónde iba a pasar la noche. Se estaba invitando a ir y obtener de él una idea sobre la mente y el propósito de Dios. Jesús conocía sus corazones que eran buscadores y honrados y sinceros. Habían sido llevados a él por el Padre y el Espíritu Santo los había convencido de su pecado. Eh, esa noche que ellos se quedan allí, ellos no esperaban, nadie espera todo lo que iban a aprender ellos allí. Y al otro día nos vamos a dar cuenta por qué aprendieron tanto con lo que dicen al siguiente día. Pero esa invitación para ellos fue una transformación total. Esa noche para ellos significó transformar sus vidas, transformar sus almas. El buscador sincero siempre lo encontrará, porque como él prometió, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. De otra parte, eso está en Juan 7:17, que más adelante lo vamos a ver, lo vamos a tocar cuando estemos en el capítulo 7. De otra parte, Jesús no se compromete con el falso y el hipócrita, sin importar que profese externamente. Voy a leer un versículo de Juan del capítulo 2, que pronto estaremos allí, Juan 2, del 23 al 25, donde muestra el Señor que Él no se compromete con los que falsamente profesan ser sus seguidores. Dice estos versículos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, como el Señor es omnisciente, Él conoce todas las cosas, conoce nuestros corazones y Él sabía que esta gente solo lo seguía para ver el show, el espectáculo de los milagros. Y Él no se fiaba de ellos porque ellos decían que creían en Él. Estaban confesando que creían en Él, pero el Señor sabía que solamente estaban diciendo eso de dientes para afuera, porque en sus almas no había amor por el Señor, sino simplemente el deseo de ver todos esos milagros, todas esas señales que el Señor iba haciendo. Por supuesto, aquí hasta ahora no ha habido ninguna señal, pero en el capítulo 2 ya vamos a empezar a ver. Jesús nunca deja fuera al sincero, al buscador ávido del Espíritu. Nunca estuvo demasiado ocupado para mostrar compasión por las ovejas perdidas en busca del pastor. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él siempre, siempre ha estado, estuvo en el pasado, ha estado y estará pendiente de todas sus ovejas, todos los que sinceramente le buscan. A uno tan deseoso por ver lo que dejó a un lado su dignidad y se subió a un árbol, Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este es un pasaje de Lucas del capítulo 19, es el pasaje de Zaqueo. Y aquí dice que para mostrar compasión por las ovejas, nunca estuvo tan ocupado. Y a uno tan deseoso por ver lo que dejó a un lado su dignidad y se subió a un árbol. Para los judíos, mostrar
incluso parte de sus piernas, desde los tobillos para arriba, era perder su dignidad. Ellos usaban aquellos vestidos como faldas, pero ellos nunca se levantaban su falda, nunca se levantaban y subir una escalera era bien delicado para ellos, porque no podían mostrar debajo de su falda. Y este hombre que quería conocerlo se subió a un árbol y no le importó su dignidad para nada, solo quería conocer al Mesías. Y aún a este que dejó a un lado su dignidad, también le dijo, date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, porque él conocía ese corazón de Saqueo que no le importó absolutamente nada, lo único que quería era conocer al Mesías. Y entonces también estuvo con él. A Juan y Andrés, en respuesta a la invitación, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Para ellos, como para Saqueo, el día en que conocieron a Jesús fue el día de su salvación. El encuentro que cambió la vida de Juan quedó tan vívidamente grabado en su mente que dejó constancia del tiempo preciso indicado, que era como la hora décima. El día se acercaba a su fin y la oscuridad se echaba encima. En una época sin luz eléctrica, ese era el momento en que las personas solían terminar sus actividades externas y los viajeros comenzaban a buscar abrigo para la noche. De modo que es de esperarse que Andrés y Juan buscaran hospedaje en una villa cercana. Entonces, por eso la pregunta de Andrés y Juan, ahora vamos a ver por qué decimos Juan, porque la Biblia no está mencionando a nadie, ahí dice Andrés era uno de ellos, pero no dice quién era el otro. A esa hora ellos empiezan a buscar dónde ir a pasar la noche, a refugiarse del frío y de la noche. Entonces le preguntan dónde moras para el día siguiente ir a buscarlo, porque ellos tenían que ir a buscar dónde dormir. Por eso la pregunta, ¿dónde moras? Y el Señor, conocedor de todas estas cosas, les dice, ven, ven y ve, o vengan y vean, venid y ved, que fue la respuesta del Señor. Vamos a seguir aquí porque aquí vamos a hablar de eso. Pero en lugar de buscar abrigo, Andrés y Juan buscaron al Salvador. Como lo esperaba de él, Jesús en su gracia les extendió una invitación a quedarse esa noche. Así lo implica su declaración, venid y ved. Juan no dice de qué hablaron en aquella noche memorable, pero sin lugar a dudas el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, así como en aquel pasaje de el camino de Maús, estas personas no habían entendido todavía las escrituras, el Señor se caminó con ellos a su lado, les abrió sus mentes y sus corazones y les abrió también las escrituras y ellos pudieron entender. Así que podemos suponer que a Andrés y a Juan esa noche también les pasó lo mismo. El Señor les abrió su mente y les mostró las escrituras desde el principio hasta el fin, mientras les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decía, porque todas las escrituras, recuerdo que en conversaciones pasadas también decíamos que todas las escrituras apuntaban al Mesías, todo el Antiguo Testamento habla del Mesías y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento habló acerca del Mesías. Sea lo que sea que se haya dicho, fue suficiente para persuadirlos de que él en realidad era el Mesías, como lo indica el testimonio emocionado de Andrés a su hermano Pedro al día siguiente. La referencia a la hora décima es la primera mención de tiempo en el Evangelio de Juan. Este detalle ofrece una de las varias evidencias de que su autor fue un testigo ocular de los acontecimientos por él registrados. Un testigo ocular siempre va a dar detalles muy precisos, y este detalle de la hora décima es un detalle muy preciso que lo da aquí el escritor del Evangelio, que es Juan. Y entonces este detalle es una de las evidencias de que él fue testigo ocular, como lo dijo también por allá en la primera carta de Juan, que ahorita la vamos a leer. Entonces, importancia del por qué él habla de la hora décima, por qué fue testigo ocular. Juan enfatiza en su primera epístola la verdad de que los apóstoles fueron testigos oculares de Jesús, lo que era desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto está en primera de Juan 1:1. Así empieza Juan su primera carta. Entonces Juan está diciendo que ellos fueron testigos oculares de todas estas cosas y dan testimonio de ello. Como los apóstoles eran testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, el testimonio de los apóstoles es inatacable. Hay mucha gente que dice que esto puede ser inventado por ellos. Esto pudo haber sido escrito más tarde, después de que ellos habían muerto. Pero todas las evidencias que hay de ellos apuntan a que todo esto fue verdad. El simple hecho de que ellos hayan sostenido todas estas cosas hasta la muerte, porque tuvieron la oportunidad de decir, no, me retracto, no me maten, que lo que estamos diciendo es mentira, pero ellos fueron hasta la muerte. ¿Por qué fueron hasta la muerte? Porque fueron testigos oculares de todo esto y no podían negarlo. Ellos no podían negar eso porque el Señor hizo muchas cosas delante de ellos, les permitió conocer muchísimas cosas. Entonces ellos no podían negar toda esta verdad, una verdad que es innegable. Y este testimonio de ellos entonces por esta razón es inatacable, porque fueron hasta la muerte por ello. Su testimonio era tan importante que cuando los apóstoles buscaron un reemplazo para Judas Iscariote, buscaron un testigo de la resurrección, uno de los que los acompañaron todo el tiempo que el Señor estuvo vivo entre ellos, desde que Juan el Bautista hasta el día en que Jesús fue llevado de entre ellos. Este incidente fue el comienzo del testimonio ocular de Juan a la vida y ministerio de Jesús. O sea, cuando el Señor los llama, que les dice venid y ved, desde ahí empieza el testimonio ocular de Juan, de la vida de Juan. Él es testigo ocular de todo el ministerio del Señor Jesucristo desde ese momento en que Juan el Bautista los guía hacia el Señor. El versículo 40 menciona que Andrés fue uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Como ya se dijo antes, el otro discípulo era Juan, quien no se menciona a sí mismo a lo largo de todo su evangelio. Andrés se identifica como el hermano de Simón Pedro, pues Pedro era más conocido que su hermano, menos prominente. Andrés aquí lleva a alguien a conocer a Jesús, como en los otros dos lugares donde se menciona en el Evangelio de Juan. En el capítulo 6, Andrés está llevando a un niño con panes de cebada y pescados antes de la alimentación de los 5.000, mientras que en el 12, en el capítulo 12, le llevó a unos griegos que querían conocer a Cristo. Esas son las tres menciones de Andrés, donde siempre está llevando a alguien al Mesías, al Cristo. Al día siguiente, después de pasar el resto del día y la noche por implicación con Jesús, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Varios comentaristas creen que el texto griego sugiere que Juan también se encontró con su hermano Jacobo poco tiempo después. Juan y Andrés terminaron convencidos de la verdadera identidad de Jesús en ese tiempo que pasaron con él. Sin embargo, no quiere decir esto que entendieran completamente la implicación del papel mesiánico del Señor. La comprensión de los discípulos en ese asunto se incrementaría a través de los años que pasaron con él. El comentarista aquí está diciendo que ellos quedaron tan convencidos que al otro día Andrés salió a buscar a su hermano Pedro y le dijo que hemos hallado al Mesías. Estaban tan convencidos que fue y le dijo a Pedro, hallamos al Mesías. Ya el Señor les había mostrado las escrituras y les había mostrado cómo hablaban de él y cómo él realmente era quien cumplía todas esas escrituras. También dice aquí el comentario que
Que esto no quiere decir que entendieran completamente la implicación del papel mesiánico del Señor. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros vemos al final del Evangelio, vamos a mirar al final del Evangelio que ellos todavía no habían podido entender claramente cuál era el papel mesiánico, porque ellos esperaban un Mesías que gobernara en Israel, que los librara de sus enemigos, de sus opresores, que en ese tiempo eran el Imperio Romano, y eso era lo que ellos esperaban de un Mesías. Pero ellos no podían entender que ese Mesías iba a morir en una cruz, la forma más horrible de muerte en aquel tiempo. Ellos no se esperaban esto. Ellos creían que el Señor iba a establecer su reino en esa venida y que ellos iban a gobernar con él. Entonces, hasta ese tiempo no habían podido entender ese papel mesiánico de la salvación, que esta primera venida era para salvación. Mesías es la transliteración del término hebreo o arameo cuyo significado es el ungido, como su equivalente en griego Cristo. O sea que cuando nosotros oímos hablar de Mesías, de ungido o de Cristo, estamos hablando de lo mismo. Pero en el Antiguo Testamento se usó para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era ungido antes de ser sumo sacerdote. Para un rey, eh, Samuel ungió al rey Saúl y al rey David antes de ser reyes. Para los patriarcas, vamos a leer en Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Los patriarcas también eran ungidos, estamos hablando de patriarcas, nos referimos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a, sobre todo a estas personas. Esos son los patriarcas, los reconocidos por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios también es ungido. El Salmo 28 también habla del pueblo de Dios. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Así que todas estas personas ungidas, todas apuntaban hacia el Mesías, que era el verdadero ungido, el que iba a ser el Cristo, el Mesías. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Andrés, no contento con solo haberle contado las buenas nuevas a Pedro de que había encontrado al Mesías, le trajo a Jesús, o sea, no quedó contento simplemente con contarle, sino que lo llevó. Cuando llegó, mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. La mirada penetrante y omnisciente de Jesús no solo vio a Simón, también vio al hombre que él habría de formar. Por lo tanto, Jesús lo llamó Cefas, la palabra aramea para piedra, que como volvió a aclarar Juan a sus lectores gentiles, quiere decir Pedro. O sea, en arameo le dijo Cefas, pero Juan lo traduce para el griego que quiere decir Pedro. En la palabra en griego sería Petros o Petro o Petros, que es una piedra, que es muy diferente a la palabra también en griego Petra, que es roca. O sea, son dos palabras bien diferentes, Petros o piedra y Petra, que es roca, que después vamos a ver por qué la diferencia. El nombre informó a Simón de la roca en que habría de convertirse y lo retó a ir en pos de ello. Con el tiempo Jesús transformaría el carácter de Pedro para que se ajustara al nuevo nombre que él le había dado y lo usó como el líder fundamental en los primeros días de la iglesia. Esta palabra piedra es como una pequeña piedra que puede ser movida por alguna corriente, una corriente de agua, incluso por una corriente de viento. Y ese era Pedro o, o Simón. Simón era una persona que se dejaba llevar muy fácil por las corrientes y era muy impulsivo. Él veía algo y era el primero en responder. Y lo vamos a ver a lo largo del Evangelio, cómo él era bien impulsivo, pero siempre se echaba para atrás. Daba el primer paso, pero después se echaba para atrás. Entonces eso
Ese es el significado de una piedra que puede ser movida fácilmente por cualquier impulso. Dice John MacArthur que en un libro que él escribió, que se llama 12 hombres comunes y corrientes, escribió de Simón lo siguiente. Simón era un hombre muy común. Solo en los evangelios se registra al menos 7 Simones. Entre los 12 había dos llamados Simón, Simón Pedro y Simón Celote. En Mateo 13:55 se enumeran los medio hermanos de Jesús. Uno de ellos se llamaba Simón. El padre de Judas Iscariote también se llamaba Simón. Mateo en el capítulo 26 menciona que Jesús tuvo una comida en casa de un hombre de Betania llamado Simón el leproso. Otro Simón, un fariseo, fue anfitrión de Jesús en una comida similar. Eso es un pasaje de Lucas 7. Y un hombre reclutado para cargar la cruz de Jesús en parte del camino hacia el Calvario era Simón de Cirene. En Mateo 27 encontramos a este Simón de Cirene. Entonces, como vemos, Simón era un nombre muy común en ese tiempo. El nombre de pila completo para nuestro Simón era Simón Bar Jonás, cuyo significado es Simón, hijo de Jonás. Esto está en el capítulo 21 de este Evangelio de Juan. El padre de Simón Pedro, pues, se llamaba Juan, traducido a veces como Jonás. No sabemos nada más sobre sus padres. Pero note que el Señor le dio otro nombre. Lucas lo presenta de esta manera: Simón, a quien también llamó Pedro. Aquí es importante la elección que hace Lucas de las palabras. Jesús no solo le dio un nombre nuevo para reemplazar el viejo, él también lo llamó Pedro. Este discípulo era conocido a veces como Simón, otras como Pedro y otras tantas como Simón Pedro. Entonces Lucas dice, a quien también llamó Pedro, o sea que lo llamaba de las dos maneras, Simón o Pedro o Simón Pedro. Pedro era una especie de sobrenombre, quiere decir piedra, Petros. Petros es la palabra griega para pedazo de piedra o pedazo de roca. El equivalente en arameo era Cefas. Juan 1:42 describe el primer encuentro que Simón Pedro y Jesús tuvieron cara a cara. Tú eres Simón, hijo de Juan, en algunos dice Jonás. Será llamado Cefas, es decir, Pedro. Al parecer, esas fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a Pedro y de ahí en adelante su sobrenombre fue Piedra. Sin embargo, a veces el Señor se refería a él como Simón. Cuando eso se ve en las escrituras, suele ser una señal de que Pedro hizo algo en lo cual necesitaba reprensión o corrección. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor si le había puesto un nombre nuevo? Ya no le llamaba Simón, sino Pedro, estaba diciendo una persona nueva, una persona diferente. Pero cuando Pedro necesitaba corrección, entonces lo llamaba Simón. Y eso le hacía recordar que lo estaba llamando como el hombre viejo. Estaba volviendo a ser el hombre, el viejo hombre. Entonces lo llamaba que volviera a ser el nuevo hombre, que volviera a ser Pedro. Por eso el Señor usa esos dos nombres, Simón y Pedro. El sobrenombre era importante y el Señor tenía una razón específica para escogerlo. Simón era impetuoso por naturaleza, vacilante e indigno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era una de esas personas que pareciera sumergirse completamente en algo, pero después se salía sin terminarlo. Pedro siempre era el primero en participar y por lo general era el primero en salirse. Cuando Jesús lo conoció, se ajustaba a la descripción de Santiago, que Santiago hace de una persona de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Eso está en Santiago 1:8. Parece que Jesús le cambió el nombre a Simón porque él quería que el sobrenombre le recordara perpetuamente quién debería ser Pedro. Y desde ese momento en adelante, fuera cual fuera el nombre que Jesús le diera, le enviaba un mensaje sutil. Si lo llamaba Simón, le indicaba que estaba actuando como el de antes. Si lo llamaba Piedra, le estaba elogiando por actuar como era debido, como el nuevo hombre. Este hombre joven llamado Simón, que se convertía en Pedro, era impetuoso, impulsivo y muy vehemente. Necesitaba volverse como una piedra, de modo que Jesús le puso ese nombre para tratar de convertirlo en eso. Desde entonces el Señor podría regañarlo o elogiarlo
tan solo usando uno u otro nombre. O sea que para Pedro no tenía que reprenderlo delante de nadie, simplemente con llamarlo de una u otra manera, Pedro sabía que lo estaban reprendiendo o que lo estaban elogiando. Después del primer encuentro de Cristo con Simón Pedro, encontramos dos contextos diferentes en los cuales se aplica regularmente el nombre de Simón. Uno es el contexto secular, por ejemplo, cuando las escrituras se refieren a su casa, por lo general dice la casa de Simón. En Marcos 1:29 encontramos una referencia a eso. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, la casa de Pedro y Andrés, su hermano Andrés. Cuando habla de la suegra lo hace en términos semejantes, la suegra de Simón. Esto es un pasaje también de Marcos 1:30 y Lucas 4:38. En Lucas 5, donde se describe el negocio de pesca, menciona que una de aquellas barcas era de Simón. Y Lucas dice que Santiago y Juan eran compañeros de Simón. Todas estas expresiones se refieren a Simón por su nombre de pila, en contextos puramente seculares. Cuando en tal contexto se le llama Simón, el uso del nombre antiguo no suele tener que ver con su espiritualidad o su carácter. Simplemente esa es la forma normal de hablar sobre lo que le pertenecía a él como hombre natural, su trabajo, su casa o su vida familiar. Estas son las cosas de Simón. Entonces vemos que todas estas referencias a Simón son cosas seculares, son cosas que nada tienen que ver con la espiritualidad, que simplemente son lo que Pedro era antes de convertirse en discípulo del Señor. Y Pedro empieza a ser un nombre ya para su vida espiritual, no para su vida de antes, y su vida secular. La segunda categoría de referencia en la que se llama Simón es cuando Pedro muestra características no regeneradas, cuando él pecaba de palabra, actitud o acción. Toda vez que él comienza a actuar como su viejo yo, Jesús y los evangelistas lo llaman Simón. Por ejemplo, Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, eh, mas en tu palabra echaré la red. Ese es el joven Simón, pescador hablando. Es escéptico y reacio, pero en cuanto obedece y sus ojos se abren a quien Jesús en realidad es, Lucas comienza a referirse a él por su nuevo nombre. El versículo 8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Entonces, las escrituras cuando están con el Señor hablan de Simón en términos espirituales y lo llevan a su viejo yo y hablan de él como Simón, pero cuando él abre sus ojos y ve la realidad de Cristo, entonces lo llaman Simón Pedro o simplemente Pedro. Vemos que Jesús lo llama Simón con referencia a los fracasos clave de su carrera. En Lucas 22:31, cuando predice la traición de Pedro, Jesús dijo, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Después en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro debería haber estado velando y orando con Cristo, se quedó dormido. Marcos escribe, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Te habla el viejo hombre. ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está a la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pues Marcos 14 del 37 y 38. Entonces, cuando Pedro necesitaba reprensión o amonestación, Jesús se refería a él como Simón. Debió de haber llegado un punto en el cual Pedro se encogiera cada vez que Jesús decía Simón. Debía de estar pensando, por favor, llámame piedra. Y el Señor podía haber respondido, te llamaré piedra cuando actúes como una piedra. De la narración en los evangelios es obvio que el apóstol Juan conocía a Pedro muy, muy bien. Había sido amigo de toda la vida, socios de negocios y vecinos. Es interesante que en el evangelio de Juan el apóstol se refiere a su amigo 15 veces como Simón Pedro. Al parecer Juan no
pudo decidirse por cuál nombre usar porque veía los dos lados de Pedro constantemente. De modo que simplemente puso los dos nombres de Pedro juntos. De hecho, Simón Pedro es el nombre que Pedro se da cuando escribe en su segunda epístola. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Así saluda en esa epístola. En efecto, él tomó para sí el sobrenombre de Jesús y lo hizo su apellido. Después de la resurrección, Jesús instituyó a sus discípulos al regresar a Galilea, donde él planeaba aparecérseles. Al parecer, Simón, impaciente, se cansó de esperar y anunció que se volvía a pescar. Como es usual, los otros discípulos, cumpliendo su deber, siguieron a su líder. Se subieron a la barca, trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Pero Jesús los esperaba la mañana siguiente a la orilla del lago, donde les había preparado un desayuno. El propósito principal de ese desayuno parecía ser la restauración de Pedro, quien había pecado notoriamente negando a Cristo con maldiciones en la noche en que el Señor fue entregado. Fueron tres las veces que Jesús le dijo, Simón, para preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esto lo vamos a ver en Juan 21. Y tres veces Pedro afirmó su amor. Esa fue la última vez que Jesús lo llamaría Simón. Pocas semanas después, en Pentecostés, Pedro y el resto de los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Fue Pedro la piedra quien se puso en pie y predicó ese día. Pedro era exactamente como la mayoría de los cristianos, carnal y espiritual. En ocasiones sucumbía a los hábitos de la carne, otras veces funcionaba en el espíritu, a veces pecaba, pero otras veces actuaba como deben actuar los justos. Este personaje vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, era el líder de los 12. Las almas que buscan siempre encontrarán receptivo a Cristo, como lo prometió él después. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Vemos entonces las características de Pedro. Vamos a parar ahí por ahora, pero vamos a analizar esas características de Pedro. Pedro es un personaje que al final fue una de las piedras principales de la iglesia de Cristo, pero tuvo que pasar por muchos altibajos. Y este Pedro nos refleja a nosotros en tantas cosas, cuando nosotros damos un paso adelante y un paso atrás, cuando nos comportamos espiritualmente, pero después nos estamos comportando carnalmente, cuando estamos en las cosas del mundo, pero después estamos en las cosas de Dios. Aquí nos estamos reflejando nosotros como seres espirituales, pero tenemos que hacer el mismo trabajo que hizo Pedro para llegar a ser una piedra. Él tuvo que dejar toda su vida de carnal, tuvo que soltarlo todo para poder llegar a ser esa piedra. Entonces nosotros tenemos que vernos reflejados aquí y pensar si queremos quedarnos ahí como ese fluctuante entre que sí que no, o llegar a ser esa piedra que fue una de las piedras importantes en la iglesia de Cristo. Soltar la vida carnal como lo hizo él, dejar atrás todo y entregarlo todo por Cristo, o quedarnos ahí donde estamos. Este es un reflejo de nuestra vida cristiana y lo tenemos que tener muy en cuenta. Por eso el comentarista lo escribe, lo pone aquí en este comentario, porque es importante para nosotros tenerlo en cuenta. Queremos llegar a ser una verdadera piedra dentro de la iglesia de Cristo. Cristo dijo que Él estaba formando su iglesia con piedras vivas. Cada uno de nosotros, si queremos hacer parte de la iglesia, tenemos que llegar a ser esa piedra, una piedra fuerte como fue Pedro en su tiempo. No, paremos hasta ahí, porque ya aquí llega otros versículos que vamos a analizar en la siguiente clase. Si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas ahora mismo. Si tienen algo que aportar, bienvenido. Adriana tiene pregunta o un aporte. Sí, profesor. No, no, es un aporte que yo estaba pensando ahora. Nosotros leemos, mire, nosotros llevamos tantas clases
no sé, yo creo que llevamos como 10 o más de 10 clases en solamente el capítulo 1 y no lo hemos terminado todavía. Lo importante que es escudriñar así versículo por versículo. Nosotros lo hemos leído muchas veces esto y por lo menos yo no había caído en cuenta de que el Señor lo llama Simón, el Señor lo llama Pedro. ¿Por qué? Porque él lo llama de como se llamaba antes y después porque lo llama como el nombre que él le puso y vuelve y lo llama otra vez Simón. Esos detalles que tiene la Biblia, que uno los pasa así inadvertidos, que los lee de recorrido, mire todo el significado que tiene. Cuando el Señor veía de que él estaba otra vez estaba equivocando, que estaba volviendo a las cosas de atrás, Simón, cuando lo veía de que era una nueva criatura, de que estaba, se estaba como comportando como el Señor esperaba, entonces Pedro. Me quedé sorprendida con eso, de que uno lee eso de recorrido y no se pone a analizar, no se pone a escudriñar las escrituras como dice el Señor. Porque en todos, en esos pequeñitos versículos, mire toda la enseñanza que hay. Muchísimas gracias, profesor, por enseñarnos esas cosas. Y son cosas bien simples, son cosas muy, muy simples, pero que tienen una profundidad. Alguien decía que el Evangelio de Juan, lo leíamos esta semana, que el Evangelio de Juan es una alberca donde se puede meter un niño pequeñito, un niño de un año, pero también puede nadar un elefante, porque tiene tanta profundidad que puede nadar un elefante. Y estas son cosas que alcanzamos a notar, pero cuántas cosas más hay allí, cuántas cosas tan profundas en este evangelio. Y nosotros lo leemos y es un evangelio muy simple, podemos entender todo lo que está escrito ahí, pero la profundidad que este evangelio tiene es, creo que nadie lo ha podido alcanzar, nadie ha podido llegar a toda la profundidad de esto. Pero bueno, le damos gracias a Dios que nos permita por lo menos tener algo de todos esos tesoros que hay allí, que podamos conocer por lo menos algo. Entonces oremos y terminamos por hoy. Creo que no hay más preguntas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra para nosotros tenerla hoy, Señor, con nosotros. Gracias por haberla puesto por escrita, Señor, por escrito, perdón, para que nos llegara a nosotros hoy en este tiempo y poder disfrutar de todas estas maravillas, de esa sabiduría preciosa tuya, Señor, que en palabras tan simples has dejado tantas y tantas maravillas ahí escritas. Gracias, Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos sigas abriendo los ojos y que nos permitas ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Padre, guíanos, llévanos a tu verdad, pero en especial, Señor, haz que vivamos tu palabra, que la pongamos por práctica cada día y que ayudemos a otros a venir a ti, Señor. Te damos las gracias, pedimos tu bendición y nos vemos en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.